Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado. Él sigue siendo el todopoderoso Dios. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder, el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que
domingo a domingo, nuestro corazón siempre se llenará de felicidad de poder ingresar a sus hogares, ¿no? Como siempre les decimos, los amamos, los extrañamos. Sabemos que todavía estamos en momentos difíciles, pero confiamos en el Señor, confiamos en su amor, cuando su palabra nos dice que ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, Dios está con nosotros y siempre diremos lo que está escrito: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia: el día que temo, en Él confío. Así que estemos confiados, aferrados de la mano de Dios, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Así que desde aquí, un fuerte abrazo, los amamos, oramos por ustedes, un abrazo virtual y les decimos hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. El otro día pasó por mi lado un muchacho vestido con una camiseta, un polo, como decimos nosotros, que llamó mi atención poderosamente la imagen que tenía estampada en su espalda, ¿no? Era la imagen de una cruz invertida, ¿no? Y sobre esa cruz la inscripción: el anticristo. Yo me pregunté, ¿sabrá ese muchacho el significado de lo que se ha puesto encima? ¿Conocerá la implicancia de ser un seguidor de el anticristo? O quizás ni se dio cuenta del estampado, del impreso, probablemente. Es posible, es posible. El tema de hoy se titula El anticristo. ¿Es un mito o es una verdad? Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana por la palabra que hoy nos das. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida. Hoy las recibimos en nuestro corazón y declaramos que no somos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, revelación, conocimiento, para que podamos, Señor, conquistar las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Te honramos como siempre con una ofrenda generosa de aplausos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aplaudan en su casa. Denle gloria a Dios. Amén. ¡Wow! ¿Qué tema el de hoy? El anticristo, ¿mito o verdad? ¿Usted qué dice? ¿No? Algunos piensan que es una leyenda urbana, algunos piensan que es un mito, que en realidad es algo inventado por los cristianos, etc. Pero la aparición, escuche bien, en su momento dado de la persona del anticristo no es un mito, sino una verdad que está establecida claramente en la Biblia. Y la Biblia lo da a conocer al anticristo con diferentes nombres o títulos. Lo llama la bestia, miren ese nombre, ¿no? El hombre de pecado, la abominación desoladora, el hijo de perdición, entre otros, ¿no? Hoy y en las próximas semanas vamos a enseñar un poco de escatología. No se asuste. ¿Qué significa la palabra escatología? Bueno, la palabra escatología es una palabra compuesta que viene del griego antiguo, escatos, que significa último,
y logos, ¿qué significa estudio? Es decir, es el estudio de los últimos tiempos. Amén. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y lo que vamos a ver, les voy a hacer un rápido resumen de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Es en principio la antesala del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, donde vamos a tratar sobre las señales que ya se están cumpliendo, ¿no? En su mayoría desde la primera venida de Cristo. Luego vamos a ver lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, o lo que algunos llaman el rapto, ¿no? Y vamos a ver en ese tema qué estarán haciendo la mayoría de personas. Por ejemplo, qué evidencia nos revela la Biblia del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, cómo serán nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia, cómo será el rapto en sí. Eso lo vamos a ver luego. Después vamos a ver el tema después del rapto. Después del rapto, un periodo que habrá de preparación, ¿no? Aquí es justamente después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia donde se levantará el personaje que vamos a tratar hoy, el anticristo, que ejercerá un control absoluto sobre todas las naciones. Habrá un periodo de paz, pero a la mitad de ese periodo se dará el inicio de lo que se llama en la Biblia la gran tribulación. Luego habrá un periodo de persecución contra Israel y contra todos aquellos creyentes que aparezcan en aquel tiempo. Luego vamos a tratar, después del rapto, otro tema que es la segunda venida de Cristo. Ojo, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, y otra cosa es lo que algunos confunden con la segunda venida de Cristo. Ojo, vamos a ver ahí quienes verán esta segunda venida de Cristo, cuál será la apariencia de Jesús cuando Él venga, ¿no? Por segunda vez, dónde será la segunda venida de Jesús, dónde será esa famosa batalla que hasta películas han hecho, la batalla del Armagedón, ¿no? ¿Dónde se llevará a cabo este conflicto, ¿no? Entre el reino de Dios, entre las huestes espirituales de Cristo y el reino de Satanás, o las huestes de maldad, ¿no? ¿Qué es lo que ve Juan que acontecerá en esta batalla de Armagedón? Eso lo vamos a ir tratando también. Luego, en la subsiguiente semana, a mí fíjense que ya estamos hablando de 4 temas. En el 5.º tema vamos a ver lo que es el milenio o el reino milenial. ¿Será una fábula, un mito, una leyenda, una ficción, de repente alguna figura literaria, bíblica, o será una verdad bíblica literal? ¿Dónde será ese gobierno o ese reino milenial de Cristo? ¿Cuál será el estilo que se imponga en ese gobierno por Jesucristo? Eso lo vamos a ver como 5.º tema más adelante. Estamos hablando de que cada tema lo vamos a dar en cada semana. Luego vamos a ver lo que es el juicio a Satanás y a los incrédulos. Y finalmente, ¿no?, las 7 cosas nuevas que Dios hará después que pase todo esto que acabamos de decir. Impresionante, ¿no? Inimaginable, inenarrable, impactante. ¿Qué les parece? Así que estén muy atentos, porque más que una prédica, lo que vamos a recibir es carnecita, es algo profundo, son estudios bíblicos, ¿no? Son posiciones escatológicas que vamos a ir tratando semana a semana, ¿ok? Así que no se pierda esta serie de enseñanzas que tienen que ver justamente con lo que acabamos de decir. Empecemos. Y vamos a empezar con una pregunta, ahí va a aparecer.
¿Cuándo aparecerá la persona del anticristo? Esa es la pregunta, ¿ok? Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos para allá. Dice lo siguiente: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, dice, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, subrayen eso, y se manifieste el hombre de pecado, subrayen también eso, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ojo con lo que dice a partir del versículo 7, muy puntual sobre el tema que estamos tratando. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando se refiere al inicuo, está hablando obviamente del anticristo. Luego dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ojo, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Quiero recordar fundamentalmente el versículo 3, o repetirlo en todo caso. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, aquí está hablando de Jesucristo. Ojo, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y tampoco vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, miren qué interesante, qué interesante. Este texto que acabamos de leer afirma dos cosas principales. Número uno, que Jesús no vendrá por segunda vez sin que antes venga la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Es la renuncia, es la deserción, es el abandono de la fe cristiana y de la sana doctrina. Algo que está sucediendo en este tiempo a todas luces. Vemos que mucha gente que en un momento dado predicaba la sana doctrina del evangelio bíblico, luego vemos que se va desviando y comienzan a aparecer ciertas herejías, ciertas doctrinas insanas que no son bíblicas. A eso se le llama apostasía, o gente que en algún momento le entregó su vida a Cristo, sirvió a Dios, pero que renunció a su fe. A eso se le llama apostasía. Y dice la Biblia, en esta primera afirmación, que Jesús no vendrá
por segunda vez sin que primero aparezca, ¿qué cosa? La apostasía que ya estamos viendo. O sea que la venida de Cristo está cerca. Hay una segunda afirmación en este texto que acabamos de leer, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y es que Jesús no vendrá por segunda vez sin que antes se manifieste el anticristo. Repito, que Jesús no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Cuando hablamos de que Jesús no vendrá, estamos hablando de su segunda venida. Es decir, esta última afirmación nos dice tácitamente, nos da por sobreentendido cuándo aparecerá el anticristo, que es la respuesta que ustedes están esperando, ¿no? ¿Ustedes quieren saber una fecha? ¿Quieren que les diga una fecha? Sí, exacta, precisa, se la voy a decir. ¿Saben cuándo aparecerá o se manifestará el anticristo? Sin duda, el anticristo se manifestará antes que Jesús venga por segunda vez. Esa es la respuesta. ¿Qué esperaban? Es la respuesta bíblica, no les puedo dar otra. La Biblia nos enseña sobre tres cosas que parecen lo mismo, pero que no son lo mismo. Repito, que parecen lo mismo, pero que no son lo mismo. Número uno, allá va a aparecer a mi lado, aquí a mi derecha, ¿no? Número uno, el espíritu del anticristo. Número dos, los tipos de anticristo. Y número tres, la persona del anticristo. ¿Lo repetimos? Esto es una especie de estudio bíblico. Número uno, el espíritu del anticristo. Número dos, ¿qué más? Los tipos de anticristo. Y número tres, la persona misma del anticristo. Vamos a tratar hoy el espíritu de anticristo y también los tipos de anticristo. Quizás no nos dé tiempo para tratar sobre la persona misma del anticristo, eso lo veremos la próxima semana, pero es muy interesante que estas tres cosas que parecen lo mismo, pero que no son lo mismo, las aprendamos a diferenciar según lo que nos enseña la Escritura. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 3, 1 de Juan, capítulo 4, verso 3, el apóstol Juan nos dice algo realmente revelador. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ojo con esta segunda parte, escuchen. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Que habéis oído vosotros que viene y que ahora ya se encuentra en el mundo. Aquí el apóstol Juan nos da una tremenda revelación, y es que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Amén. Cuando estaba Juan ya estaba en el mundo. Ojo, a ver, no confundamos el espíritu del anticristo con tipos de anticristo o con la persona misma del anticristo. Podríamos decir, para entender a qué se refiere cuando la Biblia habla del espíritu del anticristo, podríamos decir que el espíritu del anticristo es toda influencia diabólica que opera o que ha venido operando en los hombres que se levantan o que se han levantado, que se han opuesto o que se siguen oponiendo, ¿no?, al conocimiento de Dios y a sus propósitos.
Cuando se habla, escuchen bien, del espíritu del anticristo, se habla del mismo Satanás y de su reino de tinieblas. Cuando se habla del espíritu del anticristo, se habla de demonios, espíritus angélicos que tienen por propósito influir, aconsejar, inspirar ideas y tentaciones a los hombres que se dejan manipular por ellos, ¿no? Contrarias a la voluntad de Dios. Esto empieza sin duda ¿cuándo? A ver, ¿cuándo creen que empieza a operar el espíritu del anticristo? Con Juan el apóstol, ahí en la época de Juan, en la isla de Patmos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Con los profetas? ¿Con Moisés? Antes. Sigamos retrocediendo. Desde la caída del hombre, es decir, desde que el primer hombre y la primera mujer, ¿no?, pisaron esta tierra y desobedecieron a Dios, ya comenzó a manifestarse el espíritu del anticristo. La Biblia está repleta de pasajes en donde se ve claramente desde Génesis hasta Apocalipsis ese espíritu del anticristo operando a lo largo y a lo ancho de este mundo. Me acuerdo que cuando Dios le pregunta a Satanás, esto está en Job en el primer capítulo, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí vemos operando, ¿no?, en plena función el espíritu del anticristo, ¿no? De alguna manera influenciando para llevar a cabo planes de maldad, de injusticia en el mundo. El espíritu del anticristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6, antes del diluvio. A ver, vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios? Este es un pasaje que realmente cuando lo volví a leer me conmovió tremendamente, ¿no? Ya lo había leído varias veces, pero desarrollando el tema me conmoví tremendamente porque Dios abre su corazón aquí. Escuchen lo que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6, de cómo estaba operando ya el espíritu del anticristo desde aquel entonces. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ya vemos que estaba operando el espíritu del anticristo desde aquel momento, antes inclusive del diluvio, y por causa de ello es que viene el juicio de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2, nos da también luces al respecto. Dice lo siguiente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso. Les está recordando, ¿no?, de que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Como todos aquellos, como todos nosotros que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 2 les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Interesante. O sea, vemos pues que de alguna manera, si la pregunta es, pastor, ¿es que el espíritu del anticristo operaba antes en nosotros? Según lo que acabamos de leer, sí, evidentemente. No se olviden que Jesús les dijo a los judíos, inclusive que lo seguían de manera curiosa, ¿no? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces vemos que el espíritu del anticristo ya se estaba manifestando de esa manera. Apocalipsis, capítulo 9, verso 20. Apocalipsis, capítulo 9, verso 20. En plena gran tribulación dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí vemos pues los versículos que hablan de la manifestación de ese espíritu del anticristo. Pasemos a lo segundo, a hablar un poquito de los tipos de anticristo. Y para ello vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 4 al 7. Daniel capítulo 3, versículos 4 al 7. Aquí se nos habla del rey Nabucodonosor, uno de los grandes, diríamos, líderes de imperios mundiales, el imperio de Babilonia, ¿no? Un rey sumamente despiadado, sanguinario, conquistador, ¿no? Que tomó al pueblo de Israel como esclavos en un momento dado, ¿no? Lo que se conoce como la etapa del cautiverio. Y la palabra de Dios enseña de que se llevó a tierra de los caldeos a lo mejor a la élite del pueblo de Israel cuando los llevó cautivos, y entre ellos estaba Daniel y los 3 jóvenes judíos que se habla mucho en la Biblia y se predica mucho sobre el valor y la integridad de estos hombres de Dios que supieron oponerse a todo un sistema. El primer, diríamos, tipo de anticristo que vemos claramente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es justamente este rey llamado Nabucodonosor, ¿no? Y para eso vamos a leer el capítulo 3 de Daniel, en donde vemos que él ordena que se haga una imagen de oro que tenía que ser de alguna manera idolatrada, ¿no? Adorada, que representaba su propia persona, ¿no? Vamos allá, vamos a leer. Dice el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¡Wow!
Era toda una celebración, era toda una fiesta que este rey había preparado de antemano para dedicar esta imagen. Es decir, esta imagen que de alguna manera representaba su poderío, su soberanía, ¿no? Y había convocado a todos los pueblos que él mismo había subyugado, que había dominado, ¿no? Para que viniesen y presentaran sus respetos, su adoración a esta imagen. Ahora, el intento de Nabucodonosor de unificar las religiones del imperio por medio de la divinización, de la deificación de sí mismo, esto será repetido por la persona del anticristo. Lo voy a decir nuevamente. Este intento que vemos aquí en la Biblia de Nabucodonosor de unificar las religiones del imperio, porque todos, sin distinción de lenguas, de raza, de pueblos, de naciones, tenían que venir y rendir culto a esta imagen, ¿no? Es un intento a todas luces, obviamente, de este rey de hacer solo una religión que representara el imperio que él gobernaba. ¿Por medio de qué? De su divinización, deificación de sí mismo. Y esto va a ser repetido justamente por el anticristo. Por eso decimos de que Nabucodonosor es un tipo, ¿no? Es un tipo de anticristo, ¿no? Tiene el perfil, tiene las características del anticristo. Aquí yo quisiera, si me lo permiten, amados, hacer un paralelo con lo que estamos viendo, de lo que estamos siendo testigos en este momento en el mundo. En aquella época solo fueron tres jóvenes judíos, Sadrat, Mesach y Abednego. Usted puede leer la historia completa en el libro de Daniel, capítulo 3, ¿no? Ahí no se menciona a Daniel propiamente, probablemente estaría en alguna comisión, ¿no? No se ve a Daniel en ese evento, la participación de él en ese evento no aparece, pero sí la de estos tres jóvenes judíos que finalmente terminan siendo lanzados a un horno de fuego y de allí salen sin haber sufrido ninguna lesión, habiendo sido protegidos por Dios. Y finalmente vemos a Nabucodonosor rindiendo pleitesía al Dios único, fiel y verdadero, nuestro Dios. Ese es el final de esa historia. Pero en esa época, repito, solo fueron tres jóvenes judíos que se enfrentaron no solo a un emperador, no, sino a todo un sistema babilónico que se pretendía imponer. Ojo, el que tenga oídos para oír, oiga, porque estoy haciendo un paralelo con lo que está sucediendo hoy en día. Escuchen. A todo un sistema babilónico que se pretendía imponer. Ellos debían ser, según Nabucodonosor, y ya lo hemos usado este término en algunas ocasiones, transculturizados. Es decir, tenía que cambiar la cultura de ellos. Tenía que cambiar la identidad nacional de ellos. Tenían que adoptar otra identidad ahora que estaban fuera de Israel. Interesante. Entonces, repito, era todo un sistema babilónico que se pretendía imponer y que al igual que en esa época hoy se pretende imponer en las naciones como parte de una agenda llamada globalista. O también llamado, seguramente que lo han oído,
el nuevo orden mundial. Esto que les voy a decir, usted puede googlear ahí, puede navegar ahí en internet, pone nuevo orden mundial y le va a salir toda una información vasta. El nuevo orden mundial, que dicho sea de paso, ¿no? Es no un asunto nuevo, sino que antiguamente no habían los medios de difusión como los hay hoy en día, pero es una expresión que ya se utiliza desde hace más o menos 100 años atrás, el nuevo orden mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, también después de la Segunda Guerra Mundial, al final, luego de la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esto se da más o menos al final de la década de los 80, pero su énfasis, estoy hablando de ese nuevo orden mundial, dónde empieza, cómo transcurre, su énfasis ha sido cada vez más intenso y con mayor ilusión para no pocos desde hace casi aproximadamente 30 años. Sabemos quiénes están detrás de todos estos grupos elitistas, ¿no? Un grupo minoritario que tiene un estatus ostenta un estatus superior a de la gran mayoría de la sociedad, grupos elitistas, organizaciones internacionales asociadas, ojo con lo que voy a decir, ustedes lo pueden averiguar ahí, a poderosos millonarios con gran influencia en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo orden mundial? Dos fundamentalmente, dos. Número uno, acabar con la independencia y la identidad cultural de las naciones. Y número dos, imponer la supremacía de un solo gobierno. Dos objetivos. Es decir, un supragobierno, un solo ejército mundial, una sola religión, donde no exista cultura, donde no existe Estado, ni una identidad independiente en las naciones. Esos son los dos objetivos principales de este nuevo orden mundial. Ojo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo han planeado hacer? O mejor dicho, ¿cómo ya lo están haciendo? Bueno, ok. Voy a hablar de 4 formas fundamentales, 4 ejes fundamentales que van a salir ahí, ¿no? El primer eje o la primera manera o forma de cómo se va a llevar a cabo estos dos objetivos de acabar con la independencia y la identidad cultural de las naciones y de imponer un solo gobierno mundial es, primero, y ya lo vemos, monopolizando los medios de comunicación. Monopolizando los medios de comunicación. Es decir, la estrategia es concentrando los medios de comunicación en unos pocos poderosos, es justamente fácil dirigir la opinión pública. Si se concentra los medios de comunicación, el manejo de los medios de comunicación, ¿no? La propiedad de los medios de comunicación en unos cuantos poderosos, en una élite poderosa, hipermillonaria, es fácil dirigir la línea editorial o, en todo caso, la opinión pública desde estos medios. Entonces, esa es la primera manera, diríamos, de cómo llevar a cabo estos dos objetivos. La segunda es apoyando una inmigración incontrolada o descontrolada. Y el propósito es lesionar justamente con esta segunda forma
la identidad nacional de los países, ¿no? Y esto está pasando más en Europa Occidental que en el caso del continente americano. Pero estamos ya por ese camino. 3. Impulsando, ojo, aquí sí me voy a detener un poquito, la ideología de género con un énfasis en la educación. Es decir, ¿cuál es la definición, diríamos, o la explicación de esta cuarta forma de cómo llevar a cabo esos dos objetivos que hemos hablado hace algunos minutos? A ver, una sociedad será cada vez más débil, más frágil, más influenciable, yo diría, con el intento de destrozar el núcleo familiar. Si se destroza la familia, entonces seremos sociedades mucho más, diríamos, débiles frente a cualquier poder que quiere ejercer algún tipo de supremacía. Pero alguno dirá, yo sé, yo no creo esas tonterías, pastor, de la ideología de género. La verdad es que son tonterías, que eso no va a suceder. Bueno, usted no cree en eso, pero yo pregunto, usted es adulto y no cree en eso. Correcto, es válido. Pero pregunto, ¿los niños creerán en eso? En lo que se dice, en lo que se expresa, en lo que se afirma, en lo que se cree, ¿no? En esta llamada ideología de género, ¿ellos lo creerán? Es más fácil, ¿no? Bueno, es que justamente la ideología de género no apunta a los adultos. La ideología de género apunta a los niños y por eso va y hace un énfasis en la educación. Ya se sabe, escuchen, que se viene convocando a representantes y autoridades de todas las naciones para establecer, ojo con lo que voy a decir, pactos mundiales educativos estrictamente humanistas. Y cuando digo estrictamente humanistas, estoy definiendo claramente cuál es la esencia de todo esto, porque en estos pactos mundiales educativos se suprime a Dios y a su palabra, se quita del escenario a Dios. No hay Dios, por lo menos no el Dios de la Biblia, y menos la palabra de Dios. Como de alguna manera diríamos, escuchen bien, ya preparando una agenda que deje la mesa servida. ¿Para quién? Sí, justamente, para el anticristo. Ya se está convocando a los grandes de la tierra para formar, como dice en Apocalipsis 18, una especie de coalición, ¿no? Y esto incluye, obviamente, a líderes de religiones claves para traer supuestamente el bien y la paz. Y cuando digo líderes de religiones claves, ustedes ya saben a qué clase de religiones me refiero. No tengo por qué entrar en detalles. Estamos hablando de religiones que aglomeran o que contienen a cientos de millones de personas. Será el nuevo humanismo educativo que, según ellos, transformará la raza humana. Pero ojo, transformará la raza humana sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vamos al cuarto punto. ¿De qué manera van a lograr acabar con la independencia y la identidad cultural de las naciones e imponer la supremacía de un solo gobierno? Bueno,
obviamente ya lo estamos viendo, descalificando, como cuarto punto, el cristianismo bíblico, ¿no? Mientras digas que eres cristiano, pero que no sabes nada de la Biblia, no importa. Mientras más ignorantes seamos de las Sagradas Escrituras, mejor para ellos. El objetivo es librarse a toda costa del cristianismo bíblico, principista. ¿Por qué? Porque tiene una escala de valores que justamente se va a resistir a todo esto. En concreto, y ahí va a salir un enunciado, este último intento de nuevo orden mundial sería la plataforma que necesitaría el anticristo para su posicionamiento y manifestación. Amén. Por último, escuchen. A continuación voy a citar, ¿no? O voy a usar excepcionalmente un manuscrito bíblico de consulta. Amén. La Biblia Nácar Colunga. Seguramente algunos de ustedes la tienen en su biblioteca, ¿no? Solo para complementar este estudio, voy a citar un pasaje de esta Biblia, que es la mejor Biblia que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que contiene los llamados libros deuterocanónicos, que son textos y pasajes del Antiguo Testamento que no son incluidas en la Biblia hebrea. Así se llaman deuterocanónicos porque tienen un segundo canon que no ha sido aprobado por el pueblo de Israel, porque el único canon que realmente es válido y que tiene una inspiración divina es el canon justamente que el pueblo de Israel, a quienes les fue confiada las Sagradas Escrituras, es la que da ese canon, esa inspiración. Y la Biblia hebrea no contiene estos libros llamados deuterocanónicos, que sí contienen esta, por ejemplo, Biblia de Nácar Colunga, porque no son considerados textos inspirados por Dios. Pero ciertamente, aquí viene la razón por la cual voy a usar en este momento esta Biblia, son muchos de estos libros que están aquí dentro de esta Biblia, contienen datos históricos que pueden aportar mucho al tema que venimos tratando, ¿no? Y quiero ir a 1 Macabeos, capítulo 1, versículos 21 al 24. Y luego vamos a ir al 43 hasta el 52. Dice, 1 Macabeos 1, 21 al 24, dice: el año 143 después de haber vencido a Egipto, Antíoco, y este es el tipo, ojo, el tipo de anticristo, al igual que lo fue Nabucodonosor, que presenta históricamente la Biblia Nácar Colunga, dice: Antíoco vino contra Israel y subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró altivo en el santuario, arrebató el altar de oro, el candelabro de las luces con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, las tazas de las libaciones, las copas, los incensarios, la cortina, las coronas, etc. Versículo 24. Se apoderó a sí mismo de la plata, del oro, de los vasos preciosos y se llevó los tesoros ocultos que pudo hallar, y con todo se volvió a su tierra. Ojo con lo que dice a continuación en el versículo 43. Dice en Primera de Macabeos, todavía en el capítulo 1, versículo 43, dice: el rey Antíoco, y aquí vemos claramente a todas luces que es un tipo, se convierte en un tipo del anticristo, es decir, va a tener todo el perfil, o ya tiene el perfil del anticristo. Antíoco, estamos hablando mediados
del siglo II antes de Cristo, dice: el rey Antíoco publicó un decreto en todo su reino de que todos formasen un solo pueblo, dejando cada uno sus peculiares leyes. Todas las naciones se avinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas. Miren qué interesante. Órdenes escritas de que todos siguieran aquellas leyes, aunque extrañas al país, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación, que se profanasen los sábados y las solemnidades, que se contaminase el santuario y el pueblo santo, que se edificasen altares y santuarios e ídolos, y se sacrificasen puercos y animales impuros. O sea, todo lo que era contrario a lo que Dios había mandado, lo establece Antíoco Epifanes en aquel entonces, un tipo de anticristo. Sigamos. Que dejasen los hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y abominación, de suerte que diesen al olvido la ley y mudasen todas sus instituciones. Y que quien se negase, ojo, a obrar conforme a este decreto del rey, fuera condenado, dice el versículo 52, fuese condenado a muerte. Fuese condenado a muerte. Antíoco IV, conocido como Epifanes, estamos hablando del 176 al 164 antes de Cristo, ¿no? Hijo del Antíoco, históricamente, el Grande. Su política helenizante, o sea, pretendía unir a todos sus súbditos bajo un solo idioma, una sola ley, una sola religión, ¿no? Y justamente esto le valió la enemistad de los judíos. En todos los escritos judíos que se habla de él, se le trata de alguna manera con desprecio y se le tacha de inmoral, ¿no? O sea, la idea de este rey era helenizar todos los pueblos que él había conquistado. No se olviden que su ascendencia era griega, ¿no? El rey llegó al punto, como hemos visto, de decretar la pena de muerte para quien se negase a seguir esas costumbres griegas. Es decir, quiso establecer un nuevo orden mundial. ¿Ok? Lo que vamos a ver a continuación, la próxima semana, será la persona del anticristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por guiarnos con tu espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual la has enviado hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, si tú nos has oído hoy por primera vez y quieres entregarle tu corazón a Jesús, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Habiendo escuchado tu palabra, me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí y me cambies. Hagas de mí una nueva criatura. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y creo que tú resucitaste para darme vida nueva, vida plena, vida abundante y vida eterna. A partir de hoy te serviré y te seguiré, porque a partir de hoy mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, a partir de hoy, Cristo ha entrado en tu corazón. Amén. Así que conmigo, Dios mediante, será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.
chicos, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente juntos en una clase más del Sembrador Kids. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, un abrazo virtual para todos ustedes con mucho amor de parte de las maestras del Sembrador Kids. Bueno, vamos a empezar este maravilloso día orando. Amén. Así es que inclinamos nuestra cabecita, cerramos nuestros ojitos, levantamos nuestras manitos. Dios Todopoderoso, gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor por tu cobertura hacia nuestros hogares. Gracias por bendecir a nuestros papitos. Gracias Señor porque tú tienes el control, Padre, y nos estás guardando y nos estás cuidando. Porque tenemos en el cielo a un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios de amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a ver, les quiero mostrar algo. A ver, ¿qué opinan? A ver. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, Mi Cristo vivo está. ¿Qué les pareció? Un mensaje con poder, un mensaje espectacular, ¿verdad chicos? ¿Les encanta? Es maravilloso dar testimonio que Jesús vive, que Él resucitó. Pero te tengo que decir algo. No todos van a estar de acuerdo. Van a haber personas que se van a oponer. Van a haber personas que te van a decir, no, no lo puedes decir. No, está mal. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema de hoy es oportunidades y oposición. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y en Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 42. Bueno, está en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan estaban rumbo al templo La Hermosa a las 3 de la tarde, que era que las personas se reunían para orar. Entonces, en la puerta de aquel templo venían unas personas y traían a un hombre cojo de nacimiento que no podía caminar, y lo ponían en la puerta y él se sentaba a pedir limosna. Entonces Pedro y Juan están entrando. Entonces este hombre los mira y les pide una limosna, pero Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre, que era cojo de nacimiento, se puso de pie. Sus piernas y sus tobillos enderezaron, y él comenzó a saltar y a caminar, dando gloria a Dios. Y entró al templo alabando a Dios junto a Pedro y a Juan, caminando. Y todas las personas que lo conocían, que sabían que este hombre era cojo de nacimiento, se asombraron y tuvieron temor. Bueno, entendemos que este hombre fue sanado por la misericordia de Jesús de Nazaret. Pero no todo termina ahí. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo del 12 al 42, habla cómo aprisionaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Dice la Escritura que los apóstoles predicaban la palabra y Dios les había dado el don de sanidad, que ellos sanaban a los enfermos. Incluso dice que en las ciudades donde los apóstoles Pedro, Juan iban, dice que la gente sacaba a sus enfermos, los ponían en las calles, y aún, escúchenme chicos, aún la sombra, cuando pasaban los apóstoles, la sombra de ellos curaba a los enfermos. Esto era un don del cielo, un don que el Señor Jesucristo les había dado a través del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada vimos que en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y le daréis poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban predicando la palabra y los sacerdotes, el concilio, para que me entiendan chicos, los sacerdotes de aquella iglesia, ¿no? Los tomaron presos, los llevaron a la cárcel, los encerraron, pero esa noche un ángel los visitó, abrió las puertas de la cárcel, sacó a los apóstoles y les dijo: vayan y den las palabras de vida, las palabras de sanidad y de salvación, que es Jesucristo de Nazaret. Entonces, los apóstoles fueron a seguir enseñando a las personas. Y al día siguiente, en el concilio, cuando vinieron los sacerdotes a reunirse en su asamblea y decir: sí, ellos no pueden predicar el nombre de Jesús, no pueden traer esa doctrina, mandaron a traer a los apóstoles que habían sido presos. Y vino el guardia y les dijo: la cárcel está vacía, las puertas están cerradas, pero no están ellos adentro. Y vino otro y les dijo: los apóstoles, esas personas que ustedes arrestaron, están en el templo enseñando la palabra, dando la doctrina a los hombres. Ellos se molestaron: traedlos, vayan, tráiganlos, dijeron. Y los trajeron nuevamente delante de ellos. Entonces le dijeron: ¿no les dijimos a ustedes que no podían predicar el nombre de Jesús de Nazaret? Que está prohibido que ustedes enseñen esa doctrina. Y Pedro les contestó. Respondiendo Pedro les dijo: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Y los sacerdotes no sabían qué decir. Y estaban en gran conmoción, molestos, amargos. Y hubo un hombre, Gamaliel, un hombre que era un maestro de esos tiempos. Entonces les dijo que por un momento sacaran afuera a los apóstoles, y se quedó solo con los sacerdotes y el concilio. Y ahí les dijo: hubieron muchas personas que se levantaron con una enseñanza, y hubo personas que lo siguiesen, pero estos murieron y las personas desaparecieron. Si esto lo que estos hombres están enseñando, esta doctrina, es de los hombres, desaparecerán. Pero si es de Dios, ustedes no podrán hacer nada contra eso. Si esta es la doctrina de Dios y es la voluntad de Dios, tengan cuidado que ustedes estén atentando contra Dios. Al escuchar estas palabras, los sacerdotes se turbaron, tuvieron miedo y dijeron: bueno, los dejaremos libres, pero les vamos a decir que no prediquen, que no enseñen esta doctrina. Trajeron a Pedro, a Juan, a los apóstoles y le dijeron: bueno, los vamos a soltar libres, pero no pueden enseñar, no pueden predicar la palabra de Jesús de Nazaret. Cuando los apóstoles fueron libertados, dieron gloria a Dios, porque sabían que Dios estaba con ellos, que Dios había hecho que ellos sean libertados. Y lo primero que hicieron fueron al templo y casa por casa enseñaban la palabra de Dios, enseñaban la doctrina de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a hacer las preguntas del tema. La primera pregunta es: ¿a dónde fueron Pedro y Juan y para qué? A ver, las opciones es: a la plaza, fueron a las casas a predicar, o fueron al templo La Hermosa a orar a las 3 de la tarde. ¿Cuál es tu opción? A ver, ustedes son muy inteligentes. Muy bien, chicos. Sí, ellos fueron al templo La Hermosa a orar. Muy bien, chicos. La segunda pregunta es: ¿quién estuvo a la puerta del templo y qué les pidió a Pedro y a Juan? A ver tus opciones. Las opciones son: ¿estuvo un sacerdote? ¿Estuvieron los escribas? ¿O estaba un hombre cojo de nacimiento y les pidió una limosna? ¿Cuál es tu opción? A ver. Muy bien. Un hombre cojo de nacimiento y les pidió una limosna. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cómo respondió Pedro
a este pedido. La primera es, oró por él. La segunda es, puso manos sobre él. Y la tercera es, Pedro le dijo, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cuál es tu opción? Muy bien, sí. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy buena respuesta, mis chicos preciosos. Vamos a dar el versículo a memorizar. Y este versículo es Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ustedes saben que Dios nos dio un mandato y es de ir y predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que sí, chicos. Tenemos que dar testimonio de Jesús. Tenemos que dar a conocer el Evangelio de Dios. Fuimos escogidos de este gran y hermoso mandato. Los apóstoles obedecieron a Dios y Dios derramó sobre ellos el don de sanidad. Ellos sanaban a muchas personas. Ellos compartían la palabra. ¿Hubo oposición? Sí. ¿Hubo personas que le dijeron, no, ustedes no pueden predicar? Sí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos obedecieron a Dios. Predicaron la palabra. Dios derramó el don de sanidad. Sanaron a muchos enfermos. Si tú le obedeces a Dios y das testimonio de Jesús de Nazaret y tú obedeces a Dios, Dios te va a usar grandemente. Amén. En estos tiempos de pandemia tenemos que estar bajo la obediencia de Dios, predicar a Jesús de Nazaret, creerle y servirle, y será de gran bendición para tu vida. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar para despedir esta linda clase. Dios Todopoderoso, bendito Dios, me pongo en tus manos. Pongo mi vida a tu servicio. Daré testimonio de Jesús de Nazaret. Predicaré tu palabra, Señor, a tiempo y a destiempo. Porque soy tu siervo, porque soy tu sierva. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Los queremos mucho, mis chicos preciosos. Que Dios los bendiga grandemente.